Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos con nuestras compañeras Isabel y Mafe, que nos van a hablar un poco del tema que nos correspondió el día de hoy, que es la religión y la protección de la vida. Para iniciar, vamos a hablar un poco acerca de qué es la religión. El no católico se asocia comúnmente con la totalidad de la Iglesia dirigida por el Papa de Roma, la Iglesia Católica. Otras iglesias cristianas que usan el adjetivo católico incluyen la Iglesia Ortodoxa y otras iglesias que creen en el episcopado histórico, como la Comunión Anglicana. Nosotros personalmente estamos regidas por la comunidad católica. La religión o la espiritualidad contribuyen a dar sentido a la vida, pero también en nombre de las creencias se cometen grandes desatinos que producen dolor a uno mismo y a los demás. Hay momentos de la vida en los que la religiosidad se resiente, como en la adolescencia o en la juventud. ¿Qué hace la Iglesia para defender la vida? La Iglesia ve en todos los seres humanos seres plenos con igual derecho a la vida, dignidad y libertad. La defensa de la Iglesia no busca moralizaciones, sino asegurar mínimos éticos que el Estado debe respetar, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, presupuesto fundamental de todos los demás derechos. ¿Qué opinas del catolicismo? El catolicismo es una de las religiones más estrictas en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. La religión católica se opone a la práctica del aborto en cualquier circunstancia, aunque el diagnóstico prenatal muestre malformaciones en el feto o el embarazo suponga un peligro para la salud de la mujer. Esta postura influye en más de 1.300 millones de creyentes católicos en todo el mundo. Sin embargo, no solo vamos a hablar de la postura de la religión, vamos a hablar también de lo que nosotras opinamos acerca de la protección de la vida. Si bien la protección de la vida es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley y en estos casos por la religión, para el cuidado de la vida, un buen manejo y aporte de la misma, es necesario implementar en la cotidianidad aspectos como la educación, alimentación, higiene y actividad física, los cuales aportarán de manera positiva a la evolución de cada una de las personas. ¿Qué opinas sobre la religión en este tema de la protección de la vida? En cuanto a la religión, me parece que cada individuo debería ser capaz de determinar qué quiere hacer con su vida. Realmente no estoy de acuerdo con la postura religiosa, pero entiendo que piensan eso debido a su doctrina. Personalmente, mi opinión frente a la protección de la vida es que debería ser protegida en todos los aspectos, pero si alguna vez se decide suspender su vida, debería ser respetada esta opción también. ¿Qué casos conocen en los que la religión se haya involucrado en la protección de la vida? Según un artículo de las Naciones Unidas, el artículo 18 protege a los creyentes teístas, no teístas y ateos, así como a aquellos que no profesan ninguna religión o creencia. Lo que resulta menos conocido es el papel que jugaron las organizaciones religiosas en el lanzamiento y el mantenimiento del movimiento de derechos humanos. En el sur de Asia, el hinduismo inspiró la larga marcha de Mahatma Gandhi por la liberación de la India. Cristianos protestantes lideraron la lucha para abolir la esclavitud en el Reino Unido y los Estados Unidos en el siglo XIX. Los católicos romanos en Polonia y los luteranos en Alemania Oriental estuvieron a la vanguardia de la lucha contra el autoritarismo a finales del siglo XX. Y los católicos romanos en América Latina presionaron por la justicia social a través de su teología de la liberación. La vida de las personas implica determinar cuál es el proceso o sistema de referencia donde la religión cumple una determinada función, ya sea vital o social. Al parodiar a Caponi respecto de las funciones en los procesos y sistemas propios de los organismos vivos, se advierte que el fin congénito, íntimo y determinante del ser humano es instituir y resguardar su vida, su autonomía, su dignidad y el sentido de su existencia, por encima de las contingencias, perturbaciones y dolores que le pueda generar el entorno natural y social. La ciencia y la técnica son portadoras de conocimiento y de innegable bienestar, pero por sí solas no son portadoras de sentido de utopía, de guía, de soporte, de poder vital y de esperanza ante la adversidad, el dolor y la muerte. De ahí que la religión siga teniendo un lugar y una función preeminentes en la vida de las personas, una función que la psicología de la religión clásica ha estudiado desde sus inicios y que hoy, cuando el sentido de la esperanza y las utopías se erosionan, es necesario rescatar para la construcción de la orientación de los procesos de los hombres y las mujeres del siglo XXI.
porque creen que la religión no se quiere involucrar en cierta forma hacia la protección de la vida. La verdad, opino que los religiosos no se quieren involucrar en este tema, ya que como estamos en una época avanzada, la mayoría de la gente últimamente decide no creer o refutar cualquier pensamiento hacia la religión. Opino que en este momento la religión, al no tener la suficiente influencia para los jóvenes, no quieren entrar en discusión hacia lo que opinan o deciden. En este caso, para ustedes la religión ya no tiene la misma influencia que tenía antes. A día de hoy, tal como muestra el último índice global sobre religión y ateísmo elaborado por Gallup Internacional, aproximadamente 3/4 de los habitantes del mundo son personas religiosas. Para ellos la religión sigue siendo algo importante en sus vidas, pero tal como han mostrado todas las encuestas al respecto, el ateísmo avanza imparable. Un dato que ha llevado al psicólogo Nigel Barber, un conocido experto en estudios transculturales, a pronosticar que al menos de 30 años las personas religiosas serían minoría en el mundo. Estudios del psicólogo recién mencionado, Barber deja fuera a los países comunistas, pues la práctica de la religión tiene importantes restricciones, y a los países con regímenes islámicos, donde lo que está restringido es el ateísmo, para poder medir con certeza los factores que influyen en la elección libre de abrazar la religión. Una vez hecho esto, basta con observar cómo los países más desarrollados lideran el ranking mundial con las poblaciones menos religiosas, y África y América Latina son el contrario, las religiones con menos ateos. ¿Cómo puede influir la falta de la religión últimamente en la protección de la vida? Como anteriormente lo mencionamos, apoya el aborto en cierta forma. La falta de religión no afectará mucho, ya que esto es decisión de cada una de las personas. Sí, pero si la religión se acaba o se va desvaneciendo, de a pocos, ¿cómo se va a controlar la vida de los seres humanos, animales y demás? La religión de cierta manera contribuye a proyectos sociales para mantener un buen estado del planeta Tierra. Si no se hace nada, la mayoría del mundo se puede desvanecer si no hubiera ese apoyo vital que se necesita para tener una mejor calidad de vida. En síntesis, este tema debería ser decidido por la mujer, la que de verdad tiene control sobre su cuerpo y su vida, no sobre un grupo de personas que a la larga no tienen intereses sobre mejorar la vida y protegerla, ya que no toman decisiones que aporten al mundo. Un mensaje no cambiará esto, solo una acción o un pensamiento que toque el corazón de las personas y les invite a recapacitar si están haciendo lo correcto, dándole barreras y límites a las mujeres sobre cómo deben vivir y qué acciones deben tomar. Este pensamiento sea muy radical y polémico, pero el objetivo de la charla no es darle más candela al fuego, es hablar las cosas como son y sin posturas sin sentido y radicales. Las acciones del feminismo, como dañar propiedad pública y privada, no ayudan al mundo, solo dañan el mensaje que se quiere dar y cambiar el sentido, dando una mala imagen a una lucha muy importante. El hombre y la mujer son los que permitieron que la vida como la conocemos se haya dado. No hubo un factor externo y hay que tener en cuenta al hombre también en esta lucha. Tener estereotipos no es malo, pero tenerlos hacia todo lo que conocemos es un peligro, porque no nos permitimos como personas el cambiar un pensamiento, solo mantener ideas de nuestros padres o abuelos. Por esto las generaciones nuevas tienen este reto de cambiar el pensamiento de una sociedad entera que ha vivido bajo muchos problemas y estereotipos que retrasan el avance. Hoy en día existen muchos ejemplos de esto, como los problemas raciales o las polémicas hacia la sociedad musulmana en el año 2001, entre otros. Pero la vida, que es lo que se busca proteger aquí, es lo que menos importa. El dinero y el poder, que es lo que realmente tiene importancia para los países últimamente. Aunque hay excepciones, también recordemos, no debemos hacer estereotipos sin tener una base clara que nos permita dar una conclusión clara. Países como El Salvador, el cual ha tenido una gran polémica en estos últimos meses con respecto a sus cárceles y a su política de cero tolerancia frente a los pandilleros que atormentaban a su sociedad. El fin del presidente Bukele es proteger a su pueblo y tienes razón, hay que tomar acciones cuando es necesario, pero hay muchas posturas que pueden tener o no aportar más a esta charla. Pero sí, la respuesta que buscamos no se hallará de un día para otro. La mente humana es compleja y necesita mucho tiempo para poder ser certera y dar un veredicto. La religión no es mala, pero sí hay muchas ideas que deben ser propuestas de nuevo, teniendo en cuenta el Estado y el mundo actual no hace más de 2000 años.
Fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en nuestro podcast.